con humildad reconozcamos que ante Dios, que siempre nos habla, está vivo, dirigiendo su revelación, su palabra, lo que trae en su corazón, el Dios que es lo más grande que podemos pensar. Quiere que usted y yo dialoguemos con Él, como socios, como partners dirían en inglés. Reconozcamos que no siempre hemos tratado a Dios como se merece, como lo máximo. Lo hemos ninguneado o lo hemos ignorado. Pero hoy quiere el Señor que con humildad reconozcas que eres su siervo, su hijo, su socio. Para poder llevar a cabo su obra en el mundo necesita de tus manos, de tus ojos, de tus pies, de todos los miembros de su cuerpo, que cada uno haga su trabajo. Pidámosle pues perdón al Señor para hacernos dignos de esta gran celebración dominical de la Santa Misa. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Carlos Bustamante, Joaquín Meyerstein, por el eterno descanso de la señora María de Jesús García Villanueva, en su primer año luctuoso, José López, por Ricardo Semanta Hernández, supongo, y por María Elvira Pérez. De una manera particular, hoy pedimos a Dios por todas las personas que tienen estudios de crecimiento bíblicos o los que se dedican a las ciencias bíblicas. Hoy es el tema que nos da la liturgia, es la ciencia mayor. No hay ciencia más grande que el estudio de lo que Dios ha revelado y cómo Dios sigue hablando. Entonces todos los que están familiarizados con la Biblia, por nuestros hermanos separados que creen decir que tienen la única verdad, pero también nosotros los católicos tenemos nuestra forma de estudiar la Biblia para que lleguemos a un común entendimiento y no usemos la Biblia para atacarnos mutuamente, sino para crecer como hijas e hijos de Dios. Hagamos pues oración. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera
levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano: no te necesito, ni la cabeza a los pies: ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas.
¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas? ¿Y todos las interpretan? Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en todas las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desarrolló y se encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, por más de 10 años he estado predicando aquí, pero por ya más de 20, inclusive desde antes que yo fuera sacerdote, me he destacado en dar cursos de Biblia y catecismo. Y una frase que resume todo lo que yo he escrito o proclamado se llama simplemente palabra de Dios. O le agrego una frase, una palabra, palabra completa de Dios.
Y ya les he mencionado que hay 7 formas de palabra de Dios. Creo que algún día les hablé que la palabra de Dios tiene 10 cualidades. Un adjetivo o cualidad es aquello que describe a una persona. Si una muchacha es bonita, lo bonito no es toda la muchacha, también ha de ser buena, ¿verdad? O también ha de ser pobre o rica o chaparra o alta. Un hombre no nomás puede decir, este hombre es sangrón, ¿verdad? O es muy serio. Pero lo serio no es todo lo de aquel hombre. Puede llamársele responsable, puede tener muchísimas cualidades, pero ninguna de ellas, ni el monto de ellas, lo sustituye a él como sujeto del quien se habla. Igual Dios en el que nosotros creemos es alguien que habla. Es alguien, el ser supremo, inteligente por autonomacia. Es el creador. Es aquel que nos invita a ser socios con Él. Es aquel que dirige su palabra a personas inteligentes. No nomás teléfonos inteligentes. Personas son las que somos inteligentes. Pero obviamente la tecnología de los chinos han logrado que la tecnología nos humille y el teléfono lleve el título de inteligente y los demás quedamos como tontos. No para Jesús, que se puso de pie y proclamó la palabra del Señor. Y dijo, esa palabra se cumple ahora ante sus ojos en mí. ¡Qué atrevido Jesucristo en medio de aquel pueblo! Y solo Él tiene todo el derecho y la autoridad de decir, esa palabra aquí ante ustedes se cumple. Nosotros, con toda la tecnología que tenemos 2 opciones: humanizar la tecnología o tecnizar las relaciones humanas. Desafortunadamente la mayoría vivimos en el tiempo en que la máquina, el teléfono, los números, las cosas tienen más importancia que usted, como el papá, la mamá, el estudiante de una universidad, el sacerdote, los acólitos. El hecho que domingo tras domingo nos reunimos a la asamblea de los creyentes no es cualquier cosa. No es que va a llegar la tecnología, padre, me puede confesar por teléfono. No. Porque tiene que haber la cercanía física, donde el sacerdote, si hay una barrera del confesionario, pero muy cerquita al oído, ya oí tus pecados, hijo, ahora yo te absuelvo. Me estás escuchando, te estoy oliendo, si te bañaste o no. Ay, Dios mío. Entonces, estoy aquí juntito a ti, tú juntito a mí, porque el Señor ha querido congregar a su pueblo. Y no se lo inventaron los apóstoles, no viene desde el pueblo elegido. De todas las denominaciones cristianas, los católicos somos los que más nos asemejamos a la sinagoga judía, que comenzó su liturgia en aquel momento, quizás en el 490 antes de Cristo, por ahí, 85 a lo máximo, cuando ya de regreso del exilio, los israelitas que esperaban que el Señor los trajera con todas las promesas que hizo. Olvídense de las proezas que hice en el pasado de haber abierto el mar. No, yo voy a hacer cosas más maravillosas, más grandes. Y oh sorpresa, llegan a Jerusalén y encuentran el templo destruido, todas las casas en ruinas. Y entre los escombros, el gobernador y el sacerdote encuentran el libro de la ley. En ese tiempo para el pueblo no había distinción entre autoridad civil y religiosa, aunque cada quien tenía su papel, pero era una misma autoridad, porque la ley la había impuesto el legislador más famoso de la antigüedad, después de Zenón, de los pueblos paganos griegos, con gran sabiduría. Obviamente Confucio, primero que Zenón. Y podemos ir hasta lo más recóndito del comienzo de la humanidad. Siempre ha habido gente que ha puesto normas, leyes, porque la persona no puede vivir, no puede existir sociedad, pueblo, si no hay una ley que le dé firmeza al orden público.
Hace 8 días les explicaba que las personas no estamos hechas de un esqueleto solamente, porque estaríamos muy rígidos, no tendríamos la maleabilidad de inclinarnos, de extender la mano, de moverla, no tendríamos movilidad, porque seríamos la columna vertebral firme, muy segura, y así debe ser la ley, pero no habría la suavidad de los tendones. También una persona que le falla los huesos, cáncer en los huesos, tienen músculos, pero están todos enguanzados allí, no se pueden mantener firmes porque le falta la solidez de la columna vertebral, del sistema óseo. Entonces, tanto músculos y tendones suavecitos como lo firme de los huesos se necesitan igual a sociedad. Necesita la ley, pero también de la misericordia. No, la ley no es completa si no hay la posibilidad de dar un break, como dice el lenguaje popular. Give me a break. Dame una chance. Sí, fallé la ley, pero mira, soy humano. Pero tampoco te pueden dar muchas chances de decir, ándale, rompe todas las leyes, que acabo somos humanos. No, mis hermanas y hermanos, hoy les traigo el mensaje de hace 8 días y lo uno al mensaje central de hoy. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, escuchábamos. También se nos dice, no juzgues, ¿verdad? Y más cosas que vamos a escuchar en los siguientes domingos. Pero aquí lo central es que la palabra de Dios es lo que el Señor ha establecido como regla suprema del creyente. ¿Por qué nosotros estamos sentados o de pie o de rodillas? Todas estas posiciones del cuerpo vienen de la Escritura. No porque nosotros tengamos que someter todo lo que creemos y vivimos a lo que diga la Biblia, sino lo que dice la Biblia es parte de lo que nosotros practicamos. Allí se nos dice que en cuanto encontraron el libro de la ley y empezó a ser proclamado en una parte más alta, dice aquí, en un estrado. Es decir, ¿por qué yo estoy aquí? Más por encima de donde están ustedes para poder ser visto por todos. Porque hay una silla principal allá para sentirme superior a ustedes. No, porque la cabeza no puede estar donde esté el codo. La cabeza tiene que estar aquí, no en una rodilla. Tiene que estar en lugar alto y principal, porque la cabeza es la que da órdenes a todos los miembros del cuerpo. Entonces no es nomás que yo no me quiera sentar ahí con ustedes. Yo con ustedes soy cristiano, decía San Agustín, pero para ustedes soy su obispo, su sacerdote. Entonces hoy se nos habla de la cohesión del cuerpo en la segunda lectura. El ojo no le puede decir a la mano no te necesito. Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Todos necesitamos de todos. Si la cabeza no necesitara de las manos para llevar algo de comer a la boca y al estómago, ¿de dónde le vendría el oxígeno al cerebro? Entonces nadie puede excluir a otro solamente porque no le gusta o porque no le dan el honor debido. Como dice San Pablo, hasta los miembros íntimos de nuestro cuerpo tiene el honor y la decencia, el decoro, porque precisamente lo que parece menos importante se le debe tener más cuidado. Nosotros en la comunidad nunca ninguneemos a nadie diciendo ese viejillo o esa niña o ese fulano que no tiene papeles. Todas esas actitudes van en contra de la armonía que Dios ha puesto en el cuerpo humano y en el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Hoy, sin embargo, vemos claramente que el pueblo judío celebra ese libro de la ley. No solamente se proclama, sino que hay alegría. Y la gente hasta llora nomás de recordar cómo los amaba el Señor en el pasado, y por años parece que ya no les revelaba su palabra. Y el sacerdote y el gobernador juntos, poder civil y poder religioso, les dicen a la gente: por favor no lloren, vayan y traigan comida, pongan música, alégrense, este es un día para celebrar. Por eso me da tanta pena cuando las personas comparan el rito de los católicos, cuando dicen, ay, no podemos ir a fiestas, o no algunos de las sectas de los testigos, o no sé, no podemos ir a fiestas porque la Biblia lo prohíbe.
No podemos tomar una cerveza o algo de alcohol porque esto es del diablo. Aquí les están ordenando, vayan y disfruten, celebren. El Señor nos ha hablado, Él sigue con nosotros. Entonces, no veamos malo lo que Dios ha hecho bueno, tampoco abusemos. Pero es importante que sepamos que el hecho que Dios nos habla es la causa principal de nuestra alegría. Su palabra es la ciencia más sublime que existe. Les he hablado de 7 palabras, les he hablado palabras de Dios, les he hablado de 10 cualidades de la palabra de Dios. También alguna vez quizás les mencioné 12 tiempos, lugares, formas como la palabra de Dios constantemente actúa e interactúa entre las personas y en el mundo. Pero de estas 7 palabras, de estas 10 cualidades, de estos 12 tiempos y formas y lugares, como sigue expresándose hoy día la revelación divina o la palabra entera de Dios, tenemos que partir, como ya también les he mencionado en algún sermón antes, que hay una sola fuente de todo lo que nosotros debemos creer y practicar, y esta fuente se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el horizonte más alto y más amplio, y como en un embudo se va reduciendo poco a poco para que llegue a centralizarse en un solo individuo. Esa palabra de Dios es la creación entera, primera forma. Ya les he repetido que la tradición es la segunda forma de la palabra de Dios. La tercera es la historia, cuando Dios entra a la historia, hace historia. La cuarta palabra de Dios es la liturgia, que para Esdras y Nehemías y todos los levitas, ese es el momento de celebrar a Dios que habla. Este momento de la Santa Eucaristía, para usted y para mí, es el momento central de toda la semana, cuando la palabra litúrgica de Dios se dirige a todos. No nomás las lecturas bíblicas que aquí se proclaman y que ya no son solo bíblicas sino litúrgicas, sino desde el canto de entrada, desde el saludo cuando nos preparamos a encontrar a los hermanos aquí, desde el pan y el vino que se ofrece en esta mesa larga y en esta mesa pequeña. Nosotros tenemos 2 mesas, pero no nos vayamos con la finta de porque esto es muy largo y esta más pequeña, esto es menos importante que la Eucaristía. No, el mismo Cristo que se nos da en la Santa Comunión es el mismo Cristo que se nos proclama en esta otra mesa de su palabra. Este tiene un formato porque hay que estar aquí de pie. Aquí el único de pie es el sacerdote y todos pueden estar de rodillas, de pie o sentados. Pero estas 2 mesas de la palabra y del pan de la Eucaristía son 2 formas de pan. Esa es la cuarta palabra de Dios, llamada la palabra litúrgica. Después viene lo que llamamos la Biblia. Pero antes de que habláramos la Biblia, como lo pueden ver en este display, en esto que les traje para que lo observaran, primero está la tradición, luego la Biblia. Un católico no puede nomás agarrar la Biblia y decir, oh, la Biblia, la Biblia, la Biblia. No, la gran tradición de venir a la Santa Misa y lo que manda la Iglesia, y como parte de lo que enseña y manda la Iglesia, la Biblia es bien importante, pero no es lo primero. Lo primero es la tradición, lo segundo la Biblia, Sagradas Escrituras, lo tercero el magisterio de la Iglesia. Este sacerdote vestido de verde así de pie, estoy representando el magisterio porque les estoy dando la interpretación oficial de lo que las lecturas dijeron hoy. Por eso que en una misa no es un estudio bíblico donde el padre dice una cosa y alguien levanta la mano, no estoy de acuerdo con usted. Para eso son los grupos de crecimiento, los estudios bíblicos. Allí los hermanos pueden seguir sentados y leyendo la Biblia. Sí les recomiendo que se pongan de pie, ¿verdad? Como se dice hoy en Esdras. Porque el católico, después de estar sentado y escuchar el Antiguo Testamento, las cartas de San Pablo, y el momento que el sacerdote llega aquí a proclamar el Evangelio, todos nos ponemos de pie. Porque la primera lectura habla de cómo el pueblo se puso de pie
Porque el que nos va a hablar no es el mero sacerdote como hombre solamente, sino Cristo vivo que te está dirigiendo su palabra para que la vivas hoy y aquí, como Jesucristo dijo en la sinagoga de Nazaret. Esta palabra que acaban de escuchar se está cumpliendo en este momento aquí ante sus ojos, es decir, en mi persona. Jesucristo sería un vanidoso. O sería más bien vanidoso el no decir la verdad. Aquí no hay vanidad, aquí hay dignidad. Por eso, hermanos y hermanas, usted debe saber que antes de hablar de las 7 palabras de Dios, de las 10 cualidades, de los 12 tiempos y lugares y momentos, hablemos de las 4 vertientes, corrientes, arroyos, canales, llámale como gustes. Pero cada uno de esos ríos proceden de un solo ojo de agua. No sé si ustedes han tenido experiencia en los campos donde nace el agua, donde brota el agua fresca para tomar, y de allí se diluyen diferentes arrochuelos. Pues la fuente de toda el agua pura es la palabra de Dios, que es, por así decir, este dedo gordito, pero se nos da por los otros 4 canales. El primero, la tradición; el segundo, las sagradas escrituras; el tercero, el magisterio de la iglesia; y el cuarto, el sentir del pueblo, de ustedes. Si yo no respetara cómo el Espíritu Santo habla por ustedes, y cuál es ese momento principal en el que yo recibo de ustedes el cuarto canal, la palabra con la que yo les predico, yo no estuviera cumpliendo con mi papel, porque yo no les daría su lugar, ni ustedes me darían mi lugar. El momento que después del sermón todos nos ponemos de pie y hacemos el credo, ese es el momento del sensus fidei, del sentir del pueblo. Entonces la palabra de Dios no nomás viene por la televisión o por alguien que sabe predicar bonito, o la Biblia la agarro lo que yo sienta y quiera, eso dice y eso entiendo. No. No basta saber leer y que te las sabes todas por todas. Cuidado, cada vez que recibes un texto en los teléfonos inteligentes, recuerda que el inteligente eres tú y no el aparato ese. Tú tienes que ser realmente más inteligente que tu teléfono. ¿Cómo? Si esos mensajes que te hablan muy bonito, ¿qué quieren? Haz una cadena. Ya te dicen, no hagas ninguna cadena. O que, bendiciones, hermano. Espérate, ¿quién eres tú para darme bendiciones? Espérate, ¿cómo? Y en realidad sí, todo cristiano está llamado a ser una bendición para los demás, no una maldición. Pero la bendición es efectiva cuando estás unido a la bendición que el sacerdote te imparte domingo tras domingo en la misa. Hay un orden, hay una jerarquía en la iglesia. Y esta jerarquía y orden no es para sentirse unos superiores a otros, sino para complementarnos unos a otros. Entonces, mis hermanas y hermanos, aquí les puse este display, como tengo esta imagen de Cristo de madera, que la tengo como modelo para decir lo que decía San Jerónimo, el patrono de los expertos en Biblia: el que no conoce la Biblia no desconoce a Cristo. El que no conoce las Escrituras es un ignorante de lo que es Cristo. Entonces, por eso aquí encontramos estos 4 elementos que les menciono, que vienen de la palabra de Dios, que es lo máximo. Primero se nos da, por lo que aquí tenemos, por la tradición. La tradición está representado por el misal y los demás libros litúrgicos. ¿Saben ustedes que son por lo menos 15 libros los que nosotros tenemos? No nomás la Biblia. La Biblia es uno de 15. Entre ellos el misal, el libro de allá del sacramentario, el evangelario. Este es el evangelario. Este es el leccionario, donde están las lecciones, o sea, lección divina, tomadas de la Biblia, pero que ya no es la Biblia solamente, sino que son los textos preparados para adorar al Señor en su palabra, como aquel pueblo antiguo se ponía de pie al escuchar el libro de la ley. Y en los misales, el libro de cantos también es parte de un instrumento que tenemos aquí, como Dios nos habla, hasta por el canto que hacemos con el coro, allí nos está hablando Dios. Entonces está la tradición. Después de la tradición está la escritura, y después viene, como he dicho, el magisterio de la iglesia, que se resume en el catecismo,
Y por supuesto esta imagen de Jesucristo que la estoy usando para representar el credo que cada domingo nosotros profesamos: creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y todo lo que allí decimos es como el Espíritu Santo está presente en cada uno de ustedes. De tal manera que cualquier predicador en una conferencia, en un retiro, un sacerdote que le faltara algo de esos elementos o que hablara en contra, usted, el Espíritu Santo le va a inspirar para decir: lo siento, Padre, después que termine la misa, pero esto no viene del Espíritu Santo. Han venido varios hombres de Los Ángeles y unos de Tijuana, aquí cerquita, en casas, diciéndoles: venga, le vamos a dar la comunión a su niño, va a confirmar, usted pague unos $300 o 400, el obispo viene de Orange, de allá de Los Ángeles, y ahí va la gente, ay, aquí en la casa, ay, ese padre de Monte Carmelo, 2 años quiere que vayamos al catecismo, no, aquí en 3 días, y nomás le suelte el dinero. Ándele pues, a ver si esos sacramentos le dan la vida de Dios, que reciben un verdadero sacramento. Usted decida, mi hermana y mi hermano, que en el mundo en el que estamos puedes escoger basura o puedes escoger un banquete. Tú decides, un vaso de leche puro, sabroso, limpio, o un vaso de leche con moscas y con hasta veneno, pero delicioso, sabe buenísimo. Órale. No, mi hermana y mi hermano, no te puedes dejar llevar por la finta de cualquiera. Nosotros aquí aprendemos de lo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros mayores, de mis maestros de teología, del obispo. Nosotros hoy sabemos cómo Lucas le dedica su evangelio a un tal Teófilo. ¿Quién es ese Teófilo? Teófilo es un título, pero puede ser una persona que tiene ese nombre, y que puede ser alguien que le pagó a Lucas, un médico, que se ponga a investigar todo lo que andan diciendo del tal Jesús de Nazaret. Y entonces a él le dedica su evangelio y su segunda parte de su obra, que es los Hechos de los Apóstoles. Y empieza diciendo: querido Teófilo, aquí tienes lo que yo he encontrado. Ahora, puede ser que Teófilo sea un hombre ficticio, puede ser que no haya un personaje que así se llame, pero puede ser todo hombre y mujer venido del mundo grecorromano, queriendo saber más del mundo judío y de esta secta de los judíos, llamada ahora seguidores del camino de Jesús de Nazaret. Y a ellos Lucas les dedica sus obras. Estimado Teófilo, filo quiere decir amigo, teo de Dios, estudiante de las cosas sagradas, estimado amigo de la teología o de las cosas de Dios, a ti te dedico esta historia de Jesús de Nazaret. Y como ya les prediqué en tiempo de la Navidad, que Lucas describe la fuente de esa información de una forma muy discreta y suave, cuando dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, desde que el niño era bebé, cómo fue creciendo, adolescente, y como adulto partió de su lado. Y allí Lucas veladamente da a entender que María es una de sus fuentes de información. Está otro libro que tenía aquí que se llama Política y Sociedad del Papa Francisco, y en el que nosotros debemos tomar en cuenta que la enseñanza del Papa es lo que llamamos específicamente magisterio de la Iglesia, y que si una persona se siente fan o atraída a un Papa y está haciendo a un lado al otro, no está siendo sincero, no está siendo un buen católico. Si antes se sentía apasionado por lo que se enseñaba el gran San Juan Pablo II, ¿por qué no recordar lo de San Pablo VI y el Papa bueno Juan XXIII, también santo? Y que indudablemente algún día la Iglesia canonizará a Francisco como el segundo santo Francisco, después del seráfico San Francisco, Francisco de Asís, y él será el Francisco de Roma. Y no tenemos que esperar a que muera para que un día lo canonicen. Es que ya nos enteramos cómo el Espíritu Santo se pinta bonito para seguir guiando al mundo entero, sacarlo de la oscuridad de su ignorancia y llevarlo a la luz de la plena verdad.
Por eso cuando yo hablo de la Biblia, yo hablo nomás de la quinta y sexta palabra de Dios, pero ella no es toda la palabra de Dios. En la Biblia encontramos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es la que primero nos dio la Biblia. Ya les dije, la palabra de Dios es creadora, es tradicional, oral, es histórica. La palabra de Dios es litúrgica, la cuarta. La quinta es la palabra escrita de Dios, que es la Biblia para el cristiano, quizás el Corán para los musulmanes y la Tanakh para los judíos. Pero la sexta palabra de Dios ya no son muchos los libros escritos, sino uno solo. A Jesús todavía se le da uno de muchos libros, el rollo o el libro de Isaías. Para nosotros los libros están compuestos de una pasta, de dos, todo lo que está dentro de dos pastas. Pero los rollos en el tiempo de Jesucristo no eran libros como los de nosotros, sino rollos de piel de animal o vegetal, y se abrían así para ser proclamados. Y después se regresaba el rollo o el libro al encargado, como lo hizo Jesús. Así como el Antiguo Testamento y los judíos veneraron el libro de la ley, aunque había muchos libros sagrados, también nosotros veneramos la Biblia como la norma suprema de la conducta cristiana. Ya no nomás Biblia sin el artículo la, porque Biblia solita, sin la palabra la, la Biblia, solo Biblia, es plural, significa muchos libros. De allí viene la palabra biblioteca, biblos, eso es la palabra griega para indicar muchos libros. Pues hay muchos libros sagrados, pero en cambio la Biblia es el libro sagrado e inspirado por el Espíritu Santo. No nomás es sagrado, sino también inspirado. Por eso la quinta palabra de Dios son todas las escrituras sagradas habidas y por haber, el Popol Vuh de otro pueblo, el Nicalmopowa, muchas culturas y pueblos tienen escrituras sagradas. El judío también, pero la diferencia entre todas las escrituras sagradas y todos los libros sagrados de los judíos que vinieron a ser parte de la Biblia, ya no son muchos, sino pasan a ser uno solo. De todos viene a ser uno solo, que se llama la Biblia. O sea, no nomás libros, sino este libro. ¿Por qué es importante eso? Porque para nosotros, cristianos, católicos, romanos, siempre debe ser la Biblia el libro excelente de la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios. Parte, pero no toda. Toda es todo lo que estamos hablando. ¿Cuál es la séptima palabra de Dios? Si la quinta es la Biblia, la sexta es no solo las escrituras sagradas, sino el libro sagrado que es la Biblia, los 73 libros canónicos inspirados por el Espíritu Santo, sino la séptima es Jesús que vive y que a través del sacerdote, a través de ti al hablarle a tus hijos o de cualquier persona que está en comunión con la iglesia y con su sacerdote, entonces estamos hablando de que debe haber consistencia en todos los que proclamamos la palabra de Dios. Si una persona va a tu casa, mire, yo les predico la Biblia, o vengas a este grupo de crecimiento, pero cortan relación con el sacerdote o con el obispo, con el papa, yo les aseguro que están en riesgo de perder esa cohesión con la cabeza que es el Santo Padre, o con el sacerdote de una comunidad. Porque tú no tienes la autoridad de manipular un libro que le corresponde a todos. La palabra de Dios es para todo el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios también tiene que reconocer que entre sus filas hay orden, no hay desorden. Alguien tiene la función de maestro, de profeta, de ser la cabeza, de hacer milagros, pero todos nos necesitamos a todos. No le puede decir un miembro del cuerpo a los demás miembros, no los necesito, dice San Pablo. Por eso en la iglesia no hay democracia ni hay dictadura. Vamos más allá de cualquier forma política, de gobierno, porque es el pueblo que el Espíritu Santo suscita los diferentes carismas y servicios y ministerios para que juntos adoremos al Señor y todos tengamos toda la instrucción necesaria para que se nos quite lo ignorante y no le demos la inteligencia a los aparatitos. Nosotros somos los que sabemos cómo nos beneficiamos de la técnica, no nos esclavizamos de ella.
Entonces, por favor, la palabra de Dios nos humaniza, no nos deshumaniza como la técnica moderna. Tenemos que saber cómo usamos todo lo que está a nuestra disposición para establecer nuevos lazos de humanidad, de relaciones personales, no para que nos dividamos. Hay la gente que está tan acostumbrada al teléfono que se hablan muy amorosamente de lejos, y cuando llegan a casa ya una carota que tienen allí, ya necesitan que uno se vaya al baño y agarrar el teléfono y otro a la yarda, y para sentirse hablar juntos y bonito, porque pues están tan acostumbrados a la técnica que ya no se quieren ver a los ojos, ¿verdad? Ay, Dios mío, o aguantarse. No sé si le atine o no, pero eso es lo que observo a veces. Nos ponemos de pie para proclamar ese sentido de los fieles que a ustedes y a mí, todos como pueblo de Dios, nos pertenece, proclamando juntos la verdad que nos ha sido dada en Jesucristo. Decimos pues: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó de entre el día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Oremos. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchó lo que acabo de pedir, que lo que usted depositó en esa canasta, con lo que se compra el pan y el vino y se hace el sacrificio sagrado, les sirva para salvación de ustedes y de todos. Ve cómo el Señor en su gran bondad incluye el esfuerzo de su trabajo, el sudor de su frente, su generosa ayuda para juntos a ofrecer el culto agradable a Dios. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en este día de fiesta, domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Oh, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana.
bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas Joaquín Meyerstein, Carlos Bustamante, Ricardo Sarmenta, María Elvira Pérez, José López, María de Jesús García Villanueva, Alfonso Núñez, Rosalía Sánchez y Marco Núñez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también contigo la gloria de la resurrección. Acuérdate también de todos nuestros demás hermanos que se durmieron esperando resucitar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes, para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siglos, amén, amén. Cada vez que hacemos el Padre Nuestro, recordemos que significa que jamás aceptaremos a ningún nivel que un hombre o un grupo sea superior a otros. Siempre estamos diciendo que todos somos iguales y el único superior es Dios, porque así nos enseñó Jesucristo a decirle papá a Dios y nada más, y a nadie más. Decimos pues contentos de que nos ha entregado a su papá como nuestro papá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense unos a otros el saludo de la paz. La paz contigo. La paz. He aquí a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete de vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. No solo la misa regular de las 6 de la tarde, sino todas las misas del próximo domingo. Pueden atraer sus estatuitas del Niño Dios para bendecirles. Recuerde que si usted tiene la devoción de tener un niño en su casa, pues cámbielo 4 veces al año por lo menos, ¿no? Si a un niño se le cambia el diaper cada que le tiene necesidad, ¿verdad? Bueno, nuestro niño Dios no necesita, porque es representante de lo que Él fue cuando estuvo aquí en la vida. Pero sí, Él encanta que lo tratemos con el amor que un niño lo tenemos en casa, y que unos meses lo vean una vestidura, y si lo tiene una vestidura de otra manera, o encueradito nomás con el pañalito y ya. El chiste es que lo mimen, le hablen, vivan constantemente sonriéndole, para que Jesús se sienta acogido por ustedes, por los niños que hay en la casa, y que allí no entre de ninguna manera el maligno. También habrá venta de cirios. No sé si ahorita ya la señora que vende Biblias y cirios, y una vez los vayan comprando. Un cirio es muy importante en su hogar, porque representa la luz del cirio pascual, que se debe encender de este cirio, para que la luz de Cristo penetre en todos los rincones de su casa y no se acerque el mal en ninguna de sus formas. Entonces pueden traer sus cirios a bendecir, y también agua a bendecir, y sus niños Dios o imágenes también pueden traerlo el siguiente fin de semana. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Antes de que se vayan, la familia Aquino y todos los in-laws o cuñados y cuñadas han hecho la venta para ayudar en la promoción del Evangelio que hago yo, y que miles de personas escuchan por la radio y por el internet en YouTube. Con la clave Padre Joaquín del Valle encuentre todos estos servicios que se graban. Como les dije la otra vez, hice un gasto de casi $5,000 de mi bolsa para poder seguir haciendo estas filmaciones y grabaciones, porque hay mucha gente que necesita la misa por las redes sociales para llevarles un mensaje de paz
y también pues para educar en la fe a tanta gente que necesita. Por eso quedarse a almorzar con nosotros pues, nos ayuda a mantener todos estos servicios y pagar por estos gastos que hacemos. Ahora sí, váyanse en paz, la misa ha terminado. Y lleven la bendición a los que tengan a enfermos en sus casas, ¿ok? En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén.